El mismo día en el que el gobierno de PSOE y Podemos ha propuesto castigar a los trabajadores autónomos con un sablazo histórico y sin precedentes, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, dice en una conferencia junto con Tomás Piketty que su gobierno y su proyecto político aspira a que el estado de bienestar lo financien los más ricos y no la clase trabajadora. ¿Coherencia o cinismo? Veámoslo. Cuando la izquierda habla de que quiere subirle los impuestos a los ricos, a los muy ricos, en realidad únicamente está extendiendo una cortina de humo para ocultar que piensa subirles muy agresivamente los impuestos a las clases medias, a los pobres y a los muy pobres. La razón debería ser bastante sencilla de entender, y de hecho bastan unas poquitas cifras para poderlo entender con claridad. Actualmente el peso del sector público dentro del PIB oscila entre el 40 y el 45%, y tanto PSOE como Podemos dicen que quieren elevarlo todavía más, que quieren llevarlo a niveles europeos cercanos o incluso superiores al 50% del PIB. ¿Y quién va a pagar este mastodóntico Estado? Pues la izquierda siempre nos dice los ricos. Pero es que los ricos no pueden pagar este mastodóntico Estado, por una razón muy sencilla: no hay suficientes ricos como para pagarlo. Actualmente, el 1% de españoles más acaudalados, el 1% de españoles con mayores ingresos, obtiene alrededor del 12,5% del PIB. Tenéis aquí el gráfico que lo muestra, extraído de la base de datos de Tomás Piketty, que no es precisamente sospechoso de infravalorar la participación de las rentas altas en el PIB. Pues bien, el 1% de españoles con mayores ingresos obtiene alrededor del 12,5% del PIB. Y tampoco pensemos que este 1% de españoles más acaudalados son los súper ricos. Para formar parte de este selecto grupo, basta con que un hogar obtenga ingresos anuales superiores a 56.000 euros. Son españoles que desde luego viven bien, en algunos casos podrán vivir muy holgadamente, pero desde luego no son súper ricos. Pero claro, si estrechamos más la definición de rico, para no considerar rico a un hogar que ingrese anualmente más de 56.000 euros, nos vamos encontrando con que esos súper ricos o hiperricos tienen una participación muy reducida dentro del PIB, al menos muy reducida si con ese dinero se pretende financiar el estado mastodóntico al que nos hemos referido con anterioridad. El 0,1% de españoles que ingresan más obtienen en torno al 4-5% del PIB, y el 0,01% de españoles que más ingresan únicamente retiene en torno al 0,6-0,7% del PIB. Repito los números, por si a alguien no le han quedado muy claros. Tenemos un Estado que pesa en torno al 45% del PIB. La izquierda lo quiere llevar al 50 o al 55% del PIB. Todos los ingresos que obtiene el 1% más rico de los españoles cada año son el 12,5% del PIB. Los ingresos que obtiene el 0,1% de los españoles más ricos, que obviamente están incluidos en ese 12,5% del PIB, es un subgrupo dentro de la anterior categoría, son en torno al 5% del PIB. Y los ingresos que obtiene el 0,01% de españoles más ricos es el 0,6-0,7% del PIB. ¿Cómo van a financiar los ricos, los superricos o los superhiperricos el estado de bienestar si, como mucho, les podríamos quitar el 12,5% del PIB y el gasto público ya es el 45% del PIB y se quiere llevar al 50 o al 55%? Pues absolutamente de ninguna manera. Porque además tengamos en cuenta que ese 1% de españoles más ricos, que tiene el 12,5% del PIB, ya está pagando impuestos. No es que tenga ese 12,5% del PIB a libre disposición. Aproximadamente unos 5 puntos de esos 12,5 puntos que obtienen de PIB ya se los estamos quitando vía impuestos. Por tanto, quedarían 7-8 puntos como mucho para rapiñarles, y eso suponiendo, claro, que si los rapiñamos muchísimo más,
no se van a marchar de España o no van a dejar de ingresar, porque trabajar esclavizado creo que a nadie le gusta. Por tanto, por necesidad, el grueso de la fiscalidad, la parte absolutamente mollar de la tributación sobre la que descansa el Estado mastodóntico que tenemos, y que algunos quieren acrecentar todavía más, por necesidad, esa parte mollar ha de ser los ingresos del resto de la población que no es rica, ni siquiera tomando definiciones muy laxas de qué es un rico. Tengamos todo esto muy claro, porque ahora mismo el gobierno de PSOE-Podemos está preparando un sablazo histórico, sin precedentes, contra los trabajadores autónomos. Y claro, mientras van preparando este sablazo histórico y sin precedentes, necesitan desplegar la cortina de humo para desviar la atención. Necesitan volver a señalar a los ricos, a los superricos, a los hiperricos, que no están pagando lo suficiente y que si supuestamente pagaran lo suficiente no necesitaríamos para nada subir masivamente los impuestos, subir masivamente la tributación sobre el resto de la población no rica. Mentira. Si se quiere multiplicar el tamaño del Estado como lo quiere multiplicar la izquierda, no va a bastar ni muchísimo menos con subirles los impuestos a los ricos. Habrá que atacar con mucha más saña al resto de la población. Que esto es exactamente lo que están haciendo ahora. Escuchemos cómo Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y lideresa de Unidas Podemos, está desviando cínicamente la atención desde el sablazo histórico sin precedentes contra los trabajadores autónomos hacia una necesidad de luchar fiscalmente con mayor agresividad contra los ricos. Hay una anomalía fiscal en nuestro país, hay deserción fiscal de los hiperricos. Bueno, es que a este paso va a haber deserción fiscal no de los hiperricos, sino de los hiperpobres por la necesidad de sobrevivir a vuestros impuestos. No es justo que sea la renta de los trabajadores los que soporten por excelencia el Estado social en nuestro país. ¿Se puede mostrar un mayor cinismo? El mismo día, no estoy rescatando declaraciones viejas, antiguas, desfasadas. No, declaraciones del mismo día en el que se presenta una propuesta del gobierno PSOE-Podemos, gobierno donde está esta señora, en la que se materializa un sablazo histórico y sin precedentes contra los trabajadores autónomos. Se suben las cotizaciones sociales a prácticamente todos los trabajadores autónomos. Se van a subir las cotizaciones sociales a todos los autónomos que ingresen en términos netos más de 1.125 euros al mes. El mismo día en el que su gobierno, en el que ella, de manera colegiada, está defendiendo esto, al mismo tiempo, en su conferencia con Tomás Piketty, está argumentando que es inaceptable que los trabajadores soporten el gasto público. Pero si sois vosotros quienes se lo hacéis soportar, creáis un Estado gigantesco que no se puede financiar de otra manera salvo saqueando a los trabajadores, no solo a los trabajadores, pero sobre todo a los trabajadores, sacáis adelante nuevos tributos para efectivamente apretarles todavía más las tuercas fiscales a los trabajadores y luego vais a un acto intelectualoide en el que proclamáis que no, que el Estado lo tienen que financiar los ricos, ya no los ricos, los hiperricos, que es inaceptable que lo financie la clase trabajadora. Si sois vosotros quienes se lo estáis haciendo financiar, sois vosotros quienes estáis saqueando tributariamente a la clase trabajadora, que acabáis de proponer una medida para imponer un sablazo histórico y sin precedentes contra los trabajadores autónomos. Si queremos un proyecto social ergopolítico basado en la igualdad, en el frontispicio tiene que estar una propuesta de fiscalidad absolutamente igualitaria, y a día de hoy no lo es. Pues empieza pidiendo la retirada de la reforma del régimen de cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores autónomos. Empieza pidiendo la retirada de ese sablazo histórico y sin precedentes contra los trabajadores autónomos. Entonces, a lo mejor avanzamos hacia una fiscalidad más justa que no recaiga sobre los hombros de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero al parecer, a Dios rogando y con el mazo dando y bien fuerte. A veces me sorprendo porque escucho a pequeños empresarios autónomos. Si escucharas un poquito más a los autónomos, no estarías diciendo lo que dices ni sobre todo haciendo lo que haces.
A veces me sorprendo porque escucho a pequeños empresarios, autónomos, compañeras mías, abogadas o procuradoras, y están todo el día protestando por los impuestos. Hombre, es que los estáis saqueando y los queréis saquear todavía más, como para no protestar. ¿Qué pasa? ¿Que los queréis apaleados y encima callados? No, pero dicen que, bueno, asumen la lógica de las grandes empresas, ¿no? Y digo yo, pero si es que son también las pequeñas empresas las que están, les pasa exactamente igual que a los trabajadores, las que están soportando una absoluta desigualdad de aportación a nuestro país. Lo que pasa es que muchas personas no se dejan engañar por vuestra retórica. Muchas personas que no son dueños de grandes empresas, ni son grandes fortunas, ni son súper ricos, aparte de que puedan considerar inmoral que robéis a los que tienen simplemente por el hecho de tener, aparte de esto, saben perfectamente que cuando proponéis subir los impuestos a los más ricos, en realidad, como hemos dicho al principio, estáis extendiendo una cortina de humo para ocultar que se lo vais a subir a ellos, que se lo vais a subir al grueso de la población, que lo que queréis vosotros es un Estado mucho más grande, lo cual, desde un punto de vista de retórica política, podría llegar a ser legítimo, pero no ocultéis quién va a pagar esa gigantesca factura por ese gigantesco Estado. Y lo van a pagar los ricos también, pero ni solo ni especialmente los ricos. Lo va a pagar el grueso de la población que no es rica. Y por eso, mucha gente que no es rica, cuando se escuchan decir que vais a subir los impuestos a los más ricos, se llevan la mano a la cartera, porque vais a por su cartera. Por tanto, creo que no se puede hablar de igualdad sin hablar de tributaciones justas. Ten un poco de vergüenza y si de verdad te aspiras a una tributación más justa, empieza exigiendo dentro de tu gobierno la retirada inmediata de ese sablazo histórico y sin precedentes con el que pretendéis saquear a los trabajadores autónomos.